Buenos días, profesora. Pues el día de hoy vamos a exponer la cartelera de norma jurídica. Mi nombre es Clares Mariana Baracal de Leiva, es de mi compañera. Es Alejandra Beltrán. Entonces, esta es nuestra cartelera, norma jurídica. Todo tiene secuencia. Entonces, vamos a empezar primero con la norma jurídica como juicio. La norma jurídica no es como tal un juicio o un objetivo ideal, sin embargo su estructura lógica sí se puede representar en base a algunos tipos de juicio. Además de esto, la norma jurídica tiene un objetivo cultural. Los tipos de juicio con los que se puede representar la estructura lógica de la norma jurídica son los juicios normativos y los juicios de deber ser. Estos representan o dicen que no escriben una realidad, sino una consecuencia, sino lo que debe ser. Además de esto, no garantiza la práctica de la norma. Los juicios normativos tienen una relación con consecuencias y atribuyen una consecuencia a una acción sin asegurar su cumplimiento. Y el objetivo cultural de la norma jurídica regular la conducta humana y reflejar los valores y principios de la sociedad. Yo voy a explicar lo que es el segundo punto de la doctrina tradicional. La doctrina tradicional del derecho considera a la norma jurídica como el mandato de una autoridad que impone deberes y otorga facultades. Es una regla de conducta obligatoria creada por el Estado. Quisimos representar la doctrina tradicional en como una especie de cuadro comparativo. Sale juicio categórico positivo y juicio categórico negativo. El positivo es lo que implica un mandato o un orden que establece lo que se debe hacer. Y por el contrario, lo negativo es lo que no se debe hacer. Es un mandato lo que implica lo que no se debe hacer. El ejemplo del positivo es: debes pagar tus impuestos a tiempo. Eso es lo que tienes que hacer. El ejemplo de lo negativo es: no debes robar. Es lo que no se debe hacer. La naturaleza de un mandato es la imposición, una obligación o un deber. La naturaleza del mandato categórico negativo es la imposición de una prohibición. La condicionalidad del categórico positivo no depende de ninguna condición, es universal. Y la condicionalidad del negativo no depende de ninguna condición, es universal. Aquí podemos ver las consecuencias del incumplimiento. Para el positivo, genera derechos, deber y deberes positivos para los individuos. La consecuencia del incumplimiento negativo previene conductas negativas y protege derechos ajenos. Consecuencias de la infracción del juicio categórico positivo. Puede llevar a sanciones, penalizaciones por incumplimiento. Y lo negativo puede llevar a sanciones o penalizaciones por violación. Ahora vamos con el tercer punto, que es la norma jurídica según Carlos Costa. Para él considera que la norma jurídica no son órdenes ni tampoco juicios hipotéticos, sino juicios disyuntivos. El juicio disyuntivo, según esto, tiene como término que se encuentra unido a la conjunción y en que la endonorma se refiere a la norma lícita y la perinorma al acto ilícito. En el cuarto punto podemos ver lo que es la crítica de Durkheim frente a la norma jurídica. Durkheim fue uno de los críticos más importantes del positivismo jurídico, especialmente en el enfoque de Hart. Durkheim critica la visión del positivismo jurídico, especialmente la idea de que el derecho se reduce solamente a un conjunto de normas dictadas por una autoridad. El positivismo dice que el derecho está compuesto solo por normas jurídicas creadas por el Estado o por procedimientos válidos. Durkheim sostiene que en muchos casos los jueces deben decidir sin una norma clara. Ahora vamos con el quinto punto, que es los efectos de la norma jurídica.
Los efectos de la norma jurídica se refieren a las consecuencias que se producen al aplicar la norma. Estos pueden ser la creación de derechos y obligaciones para las personas, la regulación de la conducta humana en diferentes ámbitos sociales, la resolución de conflictos y disputas o la promoción de la justicia y la equidad. Ahora vamos con el sexto punto, que se trata de la teoría trialista de Werner Goldschmidt. La teoría trialista plantea que el derecho no puede entenderse solo desde el punto de vista normativo, como un conjunto de normas, sino que tiene tres dimensiones fundamentales: la normativa, sociológica, valorativa o axiológica. La dimensión normativa es el derecho de un sistema de normas, es la parte que estudia principalmente los juristas positivistas. La dimensión sociológica es el derecho como fenómeno social, se enfoca en cómo se aplica y cómo funciona el derecho en la sociedad. La dimensión valorativa o axiológica es el derecho como expresión de los valores. Ahora vamos por el punto número 7, que es la estructura normativa de la norma jurídica. Esta es la organización y jerarquía de las normas jurídicas. Esta como elemento está la Constitución, que es la norma fundamental que establece la estructura y los principios del Estado. Luego están las leyes, que son las que se dictan para regular diferentes ámbitos de la vida social. Luego los reglamentos, que son normas que se dictan para desarrollar y complementar las leyes. Y las sentencias judiciales, decisiones que se toman en los tribunales para resolver conflictos y disputas. ¿Por qué es importante? Garantiza un sistema ordenado, permite resolver conflictos y demás. En el octavo punto podemos encontrarnos con la estructura jerárquica del orden jurídico. Como podemos ver, está representada en un cuadro donde podemos representar qué es. Es la forma en la que se organizan las normas jurídicas dentro de un sistema legal. No todas las normas tienen el mismo peso o autoridad. Algunas de ellas son superiores y otras tienen que ajuntarse a ellas, o sea que tienen que acostumbrarse a lo que tiene que ser. Ahora vamos con el punto número 9, que es la eficacia, validez y vigencia de la norma jurídica. Estas se refieren a la existencia, aplicación y duración de las normas jurídicas. La validez, en ella la norma es válida y se ha adaptado de acuerdo con los procedimientos establecidos y no contradice normas jerárquicamente superiores. En la eficacia, la norma es eficaz y es aplicada efectivamente y se logran sus objetivos. En la vigencia, la norma sigue vigente y si se encuentra en vigor y se aplica en la actualidad. En el punto 10 veremos la aplicación espontánea y forzada del derecho. Quisimos representarlo con un cuadro comparativo, pero solamente salen aspectos claves. Entonces, la voluntariedad, la espontánea, sí, la espontánea no tiene que ser obligada para cumplirse. En cambio, la forzada tiene que estar obligada por normas o autoridad para que se cumpla. La integración del Estado es muy necesaria en la forzada, en la espontánea no tiene que ser necesaria. El uso de la fuerza no es necesaria en la espontánea porque, como les comentaba ahorita, es algo que se da por voluntad propia. En cambio, la forzada sí tiene que ser uso de la fuerza, pues como su nombre lo indica, tiene que ser obligada. Costo para el Estado tiene que ser muy bajo y en la forzada es muy alto. El ejemplo de la espontaneidad es cumplir un contrato. Eso es algo que se hace porque se da por voluntad propia o espontáneamente. Para el ejemplo de la forzada, dice cobro judicial de una deuda. Esta tiene que ser forzada porque muchas veces las personas no la quieren pagar. Muchas veces la persona no lo hace por voluntad propia, sino porque se mete en la deuda y ya no quiere salir de ahí. Y toca por el Estado, tiene que ser por las normas que tiene que obligarla a pagar la deuda. Con esto quisimos finalizar nuestra exposición. Espero haya sido de su agrado. Tratamos en lo posible de hacer todo como muy manual para que entendieran de la mejor forma. Muchísimas gracias.